Ángeles Ladman es diputada electa del Frente, del MST, Frente de Izquierda. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Estamos hablando de este tema ya hace rato. ¿Qué pasa con la inseguridad? Robos, los detienen, los largan enseguida, vuelven, siguen robando y terminan escapándose. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, a mí me parece lógico que la inseguridad se va a seguir agravando a medida que la crisis social, económica, siga escalando. Y la verdad que la vorágine de esta crisis va para rato. Al menos si el gobierno logra terminar de imponer sus planes, porque es menos salarios, es menos posibilidad de trabajo, y eso deriva en el agravamiento de una crisis de inseguridad que ya de por sí es muy grave y que se va a seguir agravando. Entonces, más allá de que, por supuesto, ante cada hecho de inseguridad hay que ver quiénes son los culpables, hay que acompañar una investigación que tiene que ser transparente y demás, pero hay responsables políticos también de esta situación, porque mientras la crisis económica siga agravándose, bueno, más gente queda en la marginalidad, más gente queda en la miseria, en la pobreza. Cristian, déjame preguntarle a Ana, que está acá acompañándonos también, porque no hay lugar, evidentemente, Ana, donde esto esté ocurriendo, pero también no hay edad para aquellos delincuentes, porque muchos de los vecinos nos están hablando de los menores. ¿Qué pasa con el tema menores? Porque se habla de baja de inimputabilidad. ¿Sirve solo esto para solucionar este problema? Bueno, yo creo que no sirve para solucionar el problema. Las estadísticas con las cuales contamos son contundentes, es muy pequeña la incidencia en delitos graves de menores, de personas menores de edad. Yo creo que se debe a una campaña más política y distractiva de tratar de instalar este tema de la baja de edad de imputabilidad que genera mucha discusión en la sociedad, pero que realmente en términos estadísticos de incidencia en la problemática de la que estamos hablando tiene un peso, pero no tiene un peso decisivo para terminar de contrastar esta situación, esta realidad que viven los trabajadores como los que... 14, 13 o 12 años si se baja la edad de imputabilidad. Así es lo que propone el gobierno. Nosotros estamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad precisamente porque lo entendemos como una medida distractiva, hipócrita, primero que no atiende la prevención que tiene que ver con darle oportunidades a los pibes, porque si no siempre estamos discutiendo, bueno, en el término penal y represivo, pero ¿qué hacemos para evitar que nuestros chicos, yo soy docente, que nuestros chicos que están en la escuela hoy no sean los que mañana estemos discutiendo si están detrás de las rejas? Sí, tema drogas me parece fundamental como lo estamos tratando. Y Ana, te quiero preguntar también, acá juega la reincidencia porque muchos nos decían, ese ladrón que lo quisieron mandar a su provincia volvió a robar, primero y principal. Pero segundo también, siempre se habla de la zona liberada. ¿Hay autocrítica sobre esto? ¿Existen las zonas liberadas? Ustedes que están en los barrios, están en la calle, ¿qué ven? Sí, vemos zonas liberadas. Vemos ¿Es zonas así? liberadas, sí, totalmente, Está bien el concepto. y denunciamos ¿Así concretamente. ¿Lo decís? Sí, Totalmente, abiertamente, y muchas veces tiene incidencia la propia policía bonaerense, en particular en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el delito organizado. Digo, estos chicos que el vecino decía, roban para consumir. Bueno, la lógica del consumo problemático es una lógica en la que terminan un montón de personas y de pibes menores que son captados por estas redes de narcotráfico. Bueno, hace no mucho tuvimos el caso de Esper, ¿no? Bueno, todos esos últimos eslabones que vemos en los barrios y que termina siendo una situación de pobres contra pobres, bueno, finalmente termina haciendo funcionar un aparato mucho más jodido y en el que hay metido política, policía y toda la lógica de este sistema capitalista, que es donde están los poderosos. No, digo, le quería preguntar a la diputada, mucho se habló, ¿no?, de la sensación de inseguridad vinculada también a la situación social que está viviendo el país. ¿Ustedes también creen que hay un nexo, digo, la falta de trabajo, la crisis alimentaria, los problemas económicos, están vinculados a la inseguridad? Sí los hay, sí hay un nexo totalmente directo. En eso, en unos días, vamos a tener una discusión muy importante en el país, en el Congreso, en el Senado, que es la reforma laboral, que según dice el gobierno, viene a crear empleo, pero es todo lo contrario, porque abarata despidos, porque elimina derechos muy importantes como el derecho a las vacaciones, permite que te despidan sin indemnización, saca las horas extra por el banco de horas. Bueno, hay un montón
de medidas que incluye esa reforma laboral, que es la primera de muchas, que va a crear más pobreza, más marginalidad, es decir, el agravamiento, y nos va a llevar a una situación de inseguridad peor. Ayer estuve en el Cabildo Abierto que convocaron los trabajadores del Garrahan, que les anunciaron ayer, Adorni les anunció primero que la intervención del hospital, que iban a ser despedidos un montón de activistas que estuvieron luchando y consiguieron un aumento contundente del 61%, como no tuvimos ningún sector de trabajadores en las paritarias, lo consiguieron luchando, y esa represalia tiene que ver con la reforma laboral, porque para pasar todo ese analizamiento de derechos necesitan pasar por encima de quienes defienden los hospitales, con los que defienden los puestos de trabajo. Bueno, eso deriva en una situación social que va a ser peor para los vecinos, para los barrios, porque hace más marginalidad. Entonces, oponerse a la reforma laboral que propone el gobierno también tiene que ver con defender la situación de los vecinos, de los barrios. Claro, justo lo dio pie, digo, para lo que dice Ludmila. ¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? O sea, acá le podemos... Ludmila ya le está diciendo casi a Ana de hacer algo. Ana, ¿qué se puede hacer desde la Cámara para decirle a estos vecinos que pueden tener seguridad? Yo creo que lo primero es frenar estas iniciativas del gobierno. Todas las reformas vienen a agravar la situación en los barrios, porque son menos trabajo, porque es más marginalidad lo que quieren votar con la reforma laboral, con la reforma después impositiva, la reforma previsional, es más miseria y eso lleva a mayores niveles de violencia social. Nosotros, por ejemplo, presentamos una reforma, a la del gobierno le llamamos contrarreforma, porque en realidad viene a aniquilar derechos. Nosotros presentamos una reforma, un proyecto de ley de reforma laboral, nuestra compañera Vilma Ripoll, con todos los diputados del Frente de Izquierda, que lo que propone, por ejemplo, entre otras medidas, es crear un plan de empleo joven, 1 millón de puestos de trabajo que tengan que tomar las multinacionales, reduciendo la jornada laboral para eso. Porque hoy tenemos la situación de que los trabajadores que trabajan son pobres y, bueno, y trabajan muchas horas cada vez más. Bueno, incorporar un turno con todos los derechos, eso se puede hacer, pero para eso hay que tocar intereses, hay que tocar la deuda con el Fondo Monetario, hay que tocar a los grandes empresarios de este país, que tenemos unos cuantos. Bueno, ahora el presidente se peleó con Roca, pero tenemos también a Galperín, tenemos un montón de magnates. Bueno, un 1% de ello permite hacer 1 millón de puestos de trabajo para que los pibes tengan futuro y no estén generando este tipo de situaciones en los barrios. Gracias, Ana, por haber venido. Muchas gracias a ustedes y entonces a las calles contra la reforma laboral. Gracias.